Nunca antes había sido cruel con ella. Dougal había sido un manipulador, desconsiderado y sin escrúpulos, pero nunca había herido a Hannah sacando a relucir los aciagos acontecimientos que la habían conducido hasta él. Mi madre no me vendió. Me puso a trabajar en tu casa, que es muy distinto. Hannah respiró hondo para aliviar el peso que sentía en el pecho. Yo me considero una de tus obras filantrópicas, que eran tantas. Dougal se encogió de hombros. Nunca hablaba de la gente a la que había ayudado, los huérfanos a los que había procurado un hogar, las mujeres a las que había encontrado trabajo, los hombres a los que había dado una educación. Además, mi madre hizo lo que pudo. A Hannah le tembló la voz al recordar aquel tiempo tan funesto. Se estaba muriendo. Exacto. Hizo lo mejor para ti, dadas las circunstancias. Se quedó muy quieto para observarla y sopesar sus reacciones, viendo la pena que el recuerdo de su madre aún despertaba en ella. Y te equivocas. Tu madre sabía con exactitud lo que yo quería de ti. Fue algo que arreglaron entre ella y mi abuela. No pudo evitar burlarse de él. Pero tú, pobre corderillo inocente, no estabas al corriente de su plan. En realidad sí estaba al corriente. Me dijeron que habían dispuesto que me casara contigo. Entonces tú tenías 13 años, eras una niña agradable y guapa. Como buena lancasteriana de pura cepa, tu madre gozaba de una salud de hierro y una gran fortaleza mental, y nos aseguró que tu padre también era así. Aunque tu nacimiento no era trigo limpio, la ilegitimidad no era motivo suficiente para frustrar nuestros planes. Nunca había oído la historia de su compromiso matrimonial. Nunca narrada de ese modo. Nunca relatada de una forma tan cruda, con tanta indiferencia, sin un ápice de consideración que la hiciera más fácil de asimilar. Sigo sin comprender por qué un hombre adulto iba a dejar que su abuela le arreglara un casamiento. Los matrimonios concertados son una tradición en la familia Pipar. Siempre tienen éxito. Su boca esbozó una mueca burlona. ¿Por qué iba a ser yo diferente? Porque la gente ya no hace esas cosas. Supo que era una estupidez en el mismo momento en que lo dijo, pero no pudo evitarlo. Tonterías, querida, claro que lo hacen. Has convivido con la buena sociedad lo bastante como para saber cuán ridículas son tus palabras y cuán inocentes. Se carcajeó con una risa oxidada del desuso. Al menos en algunos aspectos no has cambiado nada. Sí he cambiado. Le habría gustado insistir en que él mismo reconocía lo mucho que había cambiado, pero, al parecer, Dougal creía que en ese aspecto no. Que un hombre de 21 años acepte enseñar y educar a una muchachita de 13 por el único motivo de tener una esposa a mano cuando decidiera casarse, resulta obsceno. Dougal seguía sonriendo, si es que a aquel trabajoso gesto de sus labios se le podía llamar sonrisa. Has de admitir que la mayoría de matrimonios se fraguan con ingredientes que no son el cariño mutuo. La avaricia, normalmente, pero en ocasiones la conveniencia. La conveniencia habría sido tu motivación, lo acusó. Y la tuya también. Dudo que te hubiera gustado que te pusiéramos de patitas en la calle cuando tu madre murió. Dougal le devolvió la acusación. Tú y tu abuela no erais la clase de gente que me hubiera puesto de patitas en la calle. Fueran lo que fuesen Dougal y la señora Pipar, sabía a ciencia cierta que no se habrían comportado de ese modo. Pero, aunque me hubierais echado, habría encontrado trabajo en cualquier otro sitio. Siempre estabas tan convencida de tu propia infalibilidad. ¿De mi infalibilidad? Aquello le sorprendió. No, no lo creo. De mi competencia, sí. Piénsalo. Piénsalo ahora, con la experiencia del mundo que has adquirido en todos estos años. Lo mejor que podías haber hecho era colocarte como sirvienta, con toda probabilidad en la cocina. Eras bonita y refinada. No habrías sido como las demás doncellas, así que se habrían burlado de ti. Los hombres te habrían acosado. Todos los hombres, desde los lacayos hasta el amo y sus hijos. Aquel tono tan duro y aquella voz ronca solo podían provenir de un hombre a quien repelía semejante concupiscencia. Dougal la presionó para que lo admitiera. Gracias a mí te ahorraste todo eso.
sin duda tienes razón, reconoció voluntariamente. Y te lo agradezco, pero nunca. Has comprendido que mi gratitud hacia ti por la educación y la escuela de señoritas que me costeaste te la podía haber correspondido con el sudor de mi frente y no con el de mi cuerpo. En aquel momento Dougal contempló el cuerpo de Hannah y luego le deparó una mirada fugaz al rostro que irradiaba una firme determinación. Nunca me has perdonado que te arrebatara la virtud. Ella odiaba que le hablara del día que tanto se había esforzado en olvidar. Yo era tan joven, y tú me arrastraste con tus palabras alameras y tus atenciones. Tus besos, pensó. Te habías enterado del arreglo y te disponías a abandonarme. Su voz era apenas un susurro. En el tren. Acuérdate del tren. Avanzaban con gran estruendo hacia el viaducto de Sankey, y ella inclinó la botella de vino una vez más para catar los aromas a uva y roble, pensando que Dougal no había bebido mucho y ella había estado muy ocupada llenándose la panza. Pero ahora al contemplarlo de arriba abajo y verlo mordisquear la manzana, no daba la impresión de estar sediento. En realidad, parecía no faltarle de nada, era un hombre de buena presencia, alto, bronceado y atractivo, el hombre de los sueños de cualquier muchachita. Pero era demasiado mayor para ella, que tendría 26 años. Y estaba tan satisfecho y seguro de sí mismo. Resultaba frustrante que un hombre de tan buena presencia, un hombre capaz de hacer caer rendida a sus pies a cualquier mujer, eligiera a una mocosa con la que no tenía que esforzarse. Tal desvergüenza era sin duda signo de alguna lacra espiritual. ¿Qué tipo de lacra espiritual?, preguntó la cálida y profunda voz de Dougal. Hannah pestañeó. ¿Acaso había hablado en voz alta? Cielos, había bebido demasiado vino. Seguramente demasiado vino, coincidió él. ¿Qué clase de lacra espiritual padezco? Querer casarte con una mujer sin tomarte la molestia de cortejarla. La constante e hipnótica mirada verde de Dougal la hechizaba. ¿Por qué abandonaste la emoción del cortejo? ¿Acaso no te cortejé?, inquirió Dougal muy serio. Eso no es lo mismo y tú lo sabes, contestó Hannah frunciendo el ceño. He visto cómo manejas tus negocios, eres un competidor agresivo y arrogante, de los que se crecen cuando les llevan la contraria. Dougal respiró hondo, dilatando el pecho por completo. Me estás llevando la contraria. Has satisfecho mi fantasía. Vaya. Hannah tomó un trago de la botella y se la pasó a Dougal. De un modo totalmente involuntario, te lo aseguro. Dougal guardó los restos del almuerzo en la bolsa, zanjando el tema por el momento. Se desperezó sin recato, se desabrochó la camisa y se frotó el pecho con el dorso de la mano. Hannah se tapó los ojos con las manos. Señor Pipar, por favor, esto es indecoroso. De ningún modo podría esto resultar indecoroso entre un hombre y su prometida, la contravino él con un susurro indolente. Hannah dejó caer las manos y le lanzó una mirada furibunda. Si lo es y no puedes pretender lo contrario solo por decreto propio. Te sorprendería lo que puedo decretar. ¿Has traído una manta? No, pero me habría gustado. Al menos podrías taparte decentemente. Si quisiera taparme me abotonaría la camisa. Y poniéndose de pie, se sacó la camisa de la cintura. Hannah quiso volver a taparse los ojos, pero si lo hacía sabe Dios que se atrevería a quitarse esta vez. Estoy buscando una almohada. Entre la comida, el vino y el traqueteo del tren me han entrado ganas de dormir una siesta. Se desabrochó los últimos botones, y se desplomó sobre una montaña de cabos de algodón. Apoyando la cabeza sobre su camisa de franela que previamente había enrollado, ahuecó un poco el algodón a su alrededor hasta ponerse cómodo y cerró los ojos. Como acabas de recordarme, yo no soy tan joven como tú. Vas a derramar el vino si no tienes cuidado. Hannah parpadeó. La copa se inclinaba peligrosamente en su mano, pero la enderezó en un alarde de reflejos. Ahora deseaba no haber apurado ese vino, deseaba no haber probado ni una gota. Y, ya puestos, habría deseado 1000 libras esterlinas, un caballo propio y, sobre todo, que a Dougal se le borrara esa expresión de suficiencia.
mientras apartaba de su mente recuerdos de otros tiempos, ponía una cara de no pensar en nada salvo en la discusión, que había abandonado hacía tiempo para internarse y vagar por los callejones de su memoria. Buscó rápidamente un tema de conversación, algo que apartara la atención de sí misma y de su tez arrebolada, y dio con la Academia de Institutrices. Estos últimos 3 años han demostrado que podía tener éxito, así que tu interés por mis posibilidades juveniles es del todo innecesario. Tener éxito siendo una impostora no es ningún triunfo. Su acusación la deprimió. ¿A qué te refieres con impostora? No soy ninguna impostora. He vivido en el extranjero y en Londres como dama de compañía de Lady Chamberlain durante 6 años. He sido una buena administradora y una buena asistente, y como tal me he anunciado en la academia. No usaste tu propio apellido. La indignación crecía en ella. Los hijos ilegítimos no tenemos apellidos. Yo no tengo apellido, como bien sabes. En un momento, se levantó el velo del comedimiento y Hannah pudo vislumbrar la bestia feroz que se ocultaba tras la aparente calma de Dougal. Si tenías apellido. Te di el mío cuando nos casamos. Y te lo agradecí mucho, repuso lacónicamente. Le estaba agradecida. Su madre siempre decía que era viuda, pero la verdad las perseguía a donde quiera que iban y luego Hannah oía las burlas y las risas. El hecho de que Dougal le regalara su apellido fue una de las dichas de su matrimonio, y la primera cadena de la que tuvo que liberarse cuando huyó de él. No era gratitud lo que yo quería, alzó la voz, pero se contuvo. Y ella retomó la frase donde él la había dejado. Ya sé lo que querías, amor eterno y entrega absoluta. Te di mucho a cambio. Sí, cuando te molestabas en pensar en mí, sí, me diste mucho. Siempre y cuando hiciera lo que me ordenabas, sí. Siempre y cuando yo no exigiera mucho ni esperase que cumplieras las promesas que me habías hecho el día en que me convenciste de que me amabas, entonces sí, me diste mucho. En el tono cada vez más elevado de su voz, Hannah oía los ecos del pasado y, por el modo en que Dougal la miraba, le pareció que él también los oía. Debía controlarse, si no lo hacía, él tenía todas las de ganar, como siempre había ocurrido. Debía demostrarle madurez, hacerle ver que ya no la podía manipular por mucho que jugase con sus emociones. Había aprendido a dominar sus impulsos, la difunta Lady Temperley le había enseñado, y ella refinó sus métodos mientras dio clases a jóvenes damiselas en la Academia de Institutrices. Hannah respiró hondo y despacio varias veces, y percibió el ligero olor a madera quemada y el aroma a cuero de la silla. Dejó que su mirada vagara por la sala y vio las amplias ventanas oscurecidas, enmarcadas por pesados cortinajes de brocado y el tejido de seda esmeralda y oro que, más arriba, cubría las paredes y que evidentemente era nuevo. Aquella estancia había sido remodelada para la comodidad de su amo. Se aventuró a dirigirle una mirada. Un amo que sabía muy bien lo que quería y cómo conseguirlo. Mientras ella había estado mirando a su alrededor para apartar la ira de su mente, él había estado observándola. ¿En algún momento le había quitado el ojo de encima desde que entró en aquella habitación? Le daba la impresión de que no. De modo que debía comportarse con gran sensibilidad y mucha calma, pues lo contrario le entregaría a Dougal la victoria en bandeja. Si hubiera usado tu apellido o el de mi madre, marcharme habría sido una simpleza. Me habrías encontrado enseguida, aclaró, en un tono correcto y ponderado. Y nos hubieras ahorrado a los dos un montón de problemas. No me fui hasta que nuestro matrimonio se convirtió en un completo fracaso, hasta que me convencí de que no teníamos ninguna posibilidad.